Bienvenidos. Esta es la presentación de la propuesta La Ruta del Agro, una visión estructurada para salir de la crisis y promover el desarrollo agrícola como la única alternativa a la situación agravada por la pandemia del COVID-19. Javier Villasís es ingeniero zamorano, será el ponente de esta presentación. Ha sido líder de proyectos agrícolas, ex viceministro de Agricultura y actualmente gerente de la empresa Agropaís. Nos acompañan en esta presentación Kristen Marlin, de la Unión Europea, Juan Carlos Urgilés, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Guillermo Celi, asambleísta nacional, Octavio Sotomayor, de la CEPAL, entre otros. La presentación se divide en dos etapas, un diagnóstico y un plan de acción que es sumamente necesario y debe debatirse en la sociedad. Agradecemos a Farmagro, Bunker Construcciones de Concreto Armado, Tonelo Soluciones, Del Monte, Graduados del Zamorano y a Juan Pablo Grijalva de AXO. Queridos agricultores, queridos agroempresarios, ecuatorianos que me escuchan desde todos los rincones de esta querida patria. Muchas gracias por estar acá y por permitirme entrar en sus hogares. Un agradecimiento especial a la clase Estigma 03, Zamorano, que me escuchan en todos los países latinoamericanos. Quisiera empezar esta charla con una sonrisa, como se empieza este tipo de conferencias. Sin embargo, estamos enfrentando una crisis muy grave, quizá la crisis más fuerte que tengamos que enfrentar en nuestras vidas. Con muchísima tristeza, con mucho dolor, estamos despidiendo a nuestros familiares, nuestros amigos, pero seguimos trabajando, no nos queda más que seguir luchando. Nos causa también profundo dolor escuchar cómo miles de ecuatorianos están perdiendo sus trabajos y sus medios elementales de vida. Realmente, en el mundo, en la historia moderna, no se ha visto una crisis tan fuerte, una crisis que está generando el caos y la incertidumbre a nivel mundial. Nunca en la historia habrán tantas empresas y tantas personas desempleadas. Existen los extremos, hay personas que piensan que no pasa nada y que en 2 meses volveremos a la normalidad, y otros que proclaman el apocalipsis y que todos nos vamos a morir. Realmente ninguno de estos extremos es correcto. Realmente lo que tenemos que tener es una postura objetiva, técnica, que es lo que vamos a revisar esta noche. El mundo cambió y hay que aceptarlo, por lo tanto tenemos que reaccionar conforme a ello, y reaccionar de inmediato. Esta noche represento a varios miles de agricultores y agrónomos del equipo de la empresa Agropaís, y nuestro objetivo es concretar una idea y conformar un grupo humano, representante nacional del sector agropecuario. Es un sector que ha estado en la inercia, asustado por todo lo que viene, y es un sector que es uno de los pocos que ha tenido que seguir trabajando. Pero hoy por hoy tenemos que reaccionar. En este momento, este es el planteamiento nuestro. Desde el sector privado, reaccionar con una propuesta técnica y honesta, que es lo que amerita esta situación. Proponemos al Ecuador como única ruta y misión para salir adelante en esta crisis, la Ruta del Agro. Esta será la forma adecuada para crear prosperidad en medio de esta crisis. Un plan para que el Estado cumpla su papel regulador para fomentar la reactivación económica. Por lo tanto, lo que haremos es combinarlo, que cumpla su papel regulador y tome decisiones en favor de las empresas, de los productores, de los sectores que tanto necesita esta patria en este momento. Confío en que el sector agrícola puede llevar este liderazgo. Los ecuatorianos somos gente honesta, valiente, trabajadora. Sobre ese orgullo nacional vamos a empezar una nueva historia y a refundar una nueva tierra. Vamos a soñar esta noche con un Ecuador agroproductivo lleno de montañas, de cultivos agroecológicos sostenibles, eficientes, una gran fiesta de emprendimientos y agroindustria. Pero vamos a soñar con los pies en la tierra, construyendo un plan. Este plan ha sido validado por un grupo de expertos a quienes agradezco y me acompañan esta noche, y todos creemos que es posible. Pero la única forma de que sea posible es que lo hagamos en conjunto, con unidad. En una guerra hay muertos y sobrevivientes. Quienes sobreviven son los que planifican, los que actúan de inmediato y los que más tienen espíritu colaborativo. Con esta introducción vamos a dar inicio a la presentación. Quiero hacer primero un agradecimiento especial a la empresa Somilor, Sociedad Minera Liga de Oro, y al señor Manuel Rojas por sus consejos que han sido fundamentales para construir esta propuesta. La Cámara de Comercio de Quito hizo un estudio, una encuesta, hace 15 días, y obtiene un resultado escalofriante. El 86% de las personas que viven en Quito, que están leyendo esta diapositiva, perderán su trabajo o sus ingresos serán golpeados de manera muy fuerte. Hay otra empresa de consultores que ha
entrevistado a los 100 principales empresarios del Ecuador y se obtienen resultados a nivel nacional también muy preocupantes y dramáticos. El 59% de las empresas despedirán a su personal. Otro 59% tendrá dificultad para pagar sueldos y para salir con su punto de equilibrio normal. La ruta del agro tiene cuatro áreas. Primero vamos a partir de un punto de análisis sobre lo que somos antes del COVID. Un análisis estructural sobre la problemática en diferentes niveles. Luego analizaremos los impactos que tiene el agro en diferentes niveles, impactos económicos y los impactos también en los cambios de tendencias mundiales que se avecinan. Y como segunda parte grande de la reunión, tendremos las acciones de corto y mediano plazo, que ya son el plan de acción de la ruta del agro. La caracterización básica. Bueno, el Ecuador está lleno de pequeños productores, el 95% son pequeños. El 40% de ellos son agricultores de subsistencia. Esto quiere decir que solo consumen lo que producen y muy poco comercializan. En su mayoría la mano de obra es familiar. Ellos tienen un bajo nivel tecnológico, no tienen acceso a riego ni a maquinaria, y bajo la situación actual realmente esto resulta preocupante, porque estamos hablando de que mientras menos tecnología, hay más uso intensivo de mano de obra y tenemos más vulnerabilidad ante una circunstancia como la pandemia. En el Ecuador existen 1.100.000 unidades de producción agrícola en manos de 2.226.000 personas. Hay 2.191.000 hectáreas. Esto quiere decir, si dividimos las cifras de las unidades de producción por las hectáreas, tenemos un promedio de más o menos 2.1 hectáreas por agricultor. Por eso hablamos que el 95% son pequeños. El 8% del PIB del Ecuador, el sector agrícola con 9.000 millones, corresponde a un 8% de este PIB. De esos 9.000 millones, 6.500 aproximadamente son exportaciones y unos 2.500 o 3.000 millones en promedio son consumo interno. En cultivos de agroexportación, ustedes todos saben que somos muy importantes productores de cacao, muy importantes productores de banano, de rosas, de camarón. Nos hemos hecho famosos en el mundo por esto. En los años 70, luego del boom petrolero, hubo muchísimo capital y liquidez en el país en la década de los 80, que a través de la banca privada y la banca pública permitió a algunos emprendedores privados innovar y empezar a generar sistemas de producción eficientes y empezamos a inundar mercados. Sin embargo, esas circunstancias y esas ventajas comparativas de clima, suelo, tierra, no se han magnificado ni se han potenciado en toda su dimensión. En el campo, luego de estos boom petroleros, luego del boom bananero, luego del boom cacautero, camaronero, seguimos con problemas estructurales y seguimos con pobreza extrema. Y la agricultura sigue siendo apenas un 8%, pese a todo esa importancia humana que tiene. Vimos 2.200.000 personas. Si multiplicamos por 4 personas, estamos hablando de 8 millones de personas vinculadas en el agro directamente. Entonces, realmente lo que tenemos acá es un sector de los más importantes en términos sociales, pero que no se ha capitalizado en términos económicos. Ahora vemos las importaciones y aquí empezamos a visualizar un poco nuestras distorsiones como país y en cuanto a el concepto de cadena agrícola. Si nos fijamos en algunos de cultivos de esta lista, yo he sacado algunos rubros que técnicamente son muy difíciles de sustituir como importaciones y he puesto los que realmente deberíamos como Ecuador producir y consumir. En total hablamos de 2.541 millones que se importan. Yo he revisado durante las últimas décadas, por ejemplo, Frito-Lay, las papas rufles que comen los niños. Esta en su mayoría era con papa importada, ahora se está haciendo algo porque no lo sea. Tenemos, me acuerdo la empresa Nestlé que traía 20 millones de dólares al año de naranja y en Caluma las naranjas podridas en el piso. Esto responde a circunstancias técnicas. Las empresas no es que lo hacen por irresponsabilidad, sino porque la oferta interna no tiene la calidad suficiente ni los volúmenes suficientes para satisfacer la demanda interna. Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero este es el momento de hacerlo. No va a haber otro momento donde tengamos nosotros toda la concentración y toda la esperanza del Ecuador puesta en la agricultura. Los problemas estructurales del agro. Los primeros tienen que ver con el Estado. El Estado debe garantizar seguridad y condiciones para la producción eficiente. Realmente hay 4 pilares acá. El capital humano. El capital humano
tiene en este momento en el campo problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo. Es una población envejecida, es una población poco educada, porque no tiene acceso normalmente a la educación y tiene problemas sanitarios, tiene una salud precaria. Hay un problema de capital patrimonial porque el valor de la tierra no se magnifica en la realidad cuando uno hace una hipoteca en un banco, y por otro lado existe inseguridad legal porque no tienen las escrituras en su mayoría. Se han hecho esfuerzos para generar escrituras, sin embargo, no hay una masificación de que todas las tierras ecuatorianas están con escrituras. Vemos las comunas que no pueden hipotecar sus tierras y esa tierra no se transforma en un patrimonio. También existe la inseguridad física, la delincuencia está en el campo presente permanentemente. Hay cadenas como la Camaronera que sufre robos constantes y esto ya lo tienen que poner en los presupuestos porque permanentemente les roban. Estos problemas son estructurales y le competen al gobierno. Hay otro problema serio y que no viene de ahora, viene desde las últimas 3 décadas, es la orientación de la inversión pública hacia el agro y hacia el sector productivo. En crédito, las condiciones tienen que ser obviamente regidas por una moneda dura como el dólar, que está supeditada a la Reserva Federal estadounidense. No podemos estar con esos intereses tan grandes que tenemos en este momento. Son intereses realmente criminales para una operación productiva mediana, pequeña y también grande. Y por otro lado, los créditos, tanto públicos como privados, deben ser adaptados a los ciclos biológicos. En agricultura estamos hablando de seres vivos. No podemos hacer un crédito como que si se tratara de una construcción o del sector comercial. Entonces hay que adaptar estas circunstancias. Las consecuencias en las cadenas productivas son evidentes. Tenemos que priorizar algunos problemas estructurales antes de llegar siquiera a investigar o innovar. Por eso el 0.2% del PIB se dedica a la investigación. Por eso es que no podemos tampoco nosotros sustituir estas importaciones de corto plazo, o por lo menos una gran parte. Hay una dificultad de acceso a los factores de producción muy grande. No solo hablamos de la estructura como tal de país en crédito, sino también hablamos del acceso que tienen los distintos niveles de productores para llegar a un crédito eficiente. El acceso a la tecnología también es un problema y el acceso a mercados ni hablar porque las cadenas están distorsionadas. Las consecuencias en las zonas rurales, tenemos una pobreza extrema del 59% de necesidades básicas insatisfechas. Hay un cambio climático evidente que lo sentimos todos los que trabajamos en el agro. Permanentemente estamos enfrentados a incertidumbres, ya no son los climas nunca iguales y ni siquiera podemos regirnos de estaciones meteorológicas porque todo está hecho un caos en el campo. Existe malnutrición y problemas de obesidad también, lo cual es un serio riesgo en este momento de una pandemia. Y hay una gran migración del campo a la ciudad que la vamos a analizar luego en la siguiente sección. Pero es un problema, es una consecuencia muy seria de lo que está pasando en las zonas rurales. Consecuencias nacionales, hay un déficit muy alto, oficial, de 10.000 millones. Y aquí viene lo más grave de todo a lo que nos enfrentamos en este momento. Estamos hablando de un 42% de desempleo absoluto, 3.5 millones de personas que no tienen absolutamente ningún ingreso. Esta cifra es del INEC a marzo de 2020. Si comparamos con las primeras cifras que les di de las proyecciones de lo que está pasando en desempleo, estamos hablando de que nos vamos a enfrentar hasta diciembre a probablemente 1,5 millones de personas más en el desempleo, o sea, 5 millones de personas, lo que equivale, según la población económicamente activa, que son 8.200.000. Estamos hablando de que en diciembre, si no hacemos nada, vamos a tener un 60% de desempleo. Esto realmente es una situación caótica y alarmante, que se transforma en una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar en este momento. Los problemas estructurales del agro no son los únicos que producen este desempleo, pero son una parte importante porque vimos la importancia social que le corresponde. Somos el primer país de Latinoamérica en deforestar. El 95% de los bosques de la región noroccidental del Ecuador fueron convertidos en pastizales de ganadería extensiva. La ganadería extensiva, que son esos potreros que ustedes ven en las carreteras, donde hay una vaca cada 50 hectáreas, esa ganadería y esos potreros contaminan más que el parque automotor porque son ciclos biológicos que no son cerrados, no son como un bosque maduro donde hay una circulación de agua.
Esto contamina muchísimo. Por otro lado, la falta de acceso a riego tecnificado hace que la mayoría que rieguen en riego por gravedad, que son esos surcos, y en esos surcos se desperdicia más del 50% del agua. Esta es una fuente de contaminación supremamente alta. Los agricultores ecuatorianos sobreviven, tienen un altísimo riesgo. Vimos que había un 95% que son pequeños y de subsistencia, pero aquí estamos hablando del 95% que no está conectado a ninguna cadena productiva. Esto produce que él no tenga servicios. Por ejemplo, cuando vaya a sacar un crédito, se enfrenta a un crédito de altas tasas, un crédito que le llega tarde y un crédito con muchísima tramitología. Luego, cuando va a comprar los insumos, altísimos precios, porque tiene muchas intermediaciones hasta llegar a él, tiene 3 o 4 manos hasta llegar el insumo a sus manos. Y muchas veces estos insumos son de mala calidad, caducados o adulterados. Luego la asistencia técnica es nula. La asistencia técnica clave porque es la que tiene que engranar todo el sistema productivo. El Ministerio de Agricultura tiene un número de técnicos, pero si hacemos un cálculo no podría cubrir el 1.100.000 unidades de producción. Llegará a un 5%, si somos generosos a un 10%. Por lo tanto, no tiene acceso a asistencia técnica la generalidad del productor ecuatoriano. Luego, cuando va a vender su cosecha, se encuentra con que tiene un intermediario que trata de pagarle el menor precio posible y calificarle de la forma más injusta posible. Por lo tanto, el productor ecuatoriano cada ciclo tiene 4 golpes y después de esos 4 golpes nuevamente se levanta porque no tiene otra opción. Y esta visión de agricultura sostenible, productividad, competitividad, corresponde a una serie de programas y proyectos que necesitan recursos, pero no los hay. Entonces, esto no deja de ser un PowerPoint en este momento, con muy buenas intenciones, pero con totales limitaciones. Entonces, como conclusión de corto plazo en este segmento, ¿qué puede hacer el sector privado? Bueno, romper la inequidad, porque ahora ya nos compete a todos, conectar las cadenas productivas y priorizar a la agricultura de la economía popular y solidaria, que es la agricultura que realmente está haciendo una transformación en este momento en los países que han logrado enfrentar esta pandemia de alguna manera para que no se rompan las estructuras. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte sobre el análisis del COVID y cuál es el impacto que tiene esta pandemia en el sector agrícola. Vamos a verlo en 3 niveles. El nivel económico, el nivel de seguridad alimentaria y la nueva realidad en cuanto a tendencias que tiene el mundo en este momento. Bueno, esta diapositiva también es escalofriante. El PIB de Latinoamérica, según la Organización Mundial de Comercio, caerá a finales del año 2020 entre 4.3 y 11%. Nuestra caída como Ecuador, si no hacemos nada, va a ser del 10 o el 11% del PIB. Para que nos ubiquemos un poco, en el terremoto del año 2016, el PIB cayó en 1.5%. Esto quiere decir que vamos a vivir en este año algo así como 7 veces el terremoto de Manabí. Si nosotros lo analizamos ya en todo su conjunto, sus problemas sociales y problemas de cómo se colapsan las exportaciones, es realmente una catástrofe 7 veces mayor. Por otro lado, si nosotros vemos cómo cayó el PIB en el feriado bancario, cayó en 4.7. Esto quiere decir que esta crisis equivale más o menos a 3 feriados bancarios. 3 feriados bancarios, y en ese momento 2 millones de ecuatorianos se pusieron la mochila y se fueron a rescatar al Ecuador. Ahora no hay cómo viajar a ninguna parte del mundo. Ahora no hay cómo emigrar. Entonces lo único que nos queda es regresar a ver a nuestro país, regresar a ver a nuestra tierra. Porque lo que se viene, si no hacemos nada, es un desastre. Bueno, aquí tenemos unas cifras que hay que analizarlas con cuidado. Son las exportaciones de los 5 principales productos. Hay que analizarlas con cuidado porque es la comparación entre marzo de 2019 y marzo de 2020. El camarón cayó en un 78% de las exportaciones, las flores en un 99%. Entonces, si se mantiene esta tendencia, vamos a perder unos 2.500 millones de dólares en exportaciones realmente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, esta crisis tiene algunos fundamentos en operación. Primero, la disminución de la actividad económica de países y potencias que acaparan gran cantidad de nuestros productos, como China y Estados Unidos. Los controles logísticos estrictos, 80 países dejaron sus puertos en cuarentena y no se pudo hacer transacciones normales. Cayó el precio de los commodities en general, se generó mucha incertidumbre en los inversionistas, lo que colapsó los índices bursátiles y
hubo una dificultad en movilidad interna, lo cual generó desabastecimiento de mano de obra, que a su vez no permitió operaciones de agroexportaciones. Según Alicia Bárcenas, que es la secretaria ejecutiva de CEPAL, necesitamos repensar toda la economía completa, necesitamos una nueva visión para enfocarnos. Hay 3 provincias que quiero resaltar, que son 3 provincias pilares de la agricultura ecuatoriana, que son Los Ríos, Guayas y Manabí. Nosotros, como agropaís, estamos presentes ahí y hemos hecho un análisis en la parte sanitaria de qué pasa con estas 3 provincias. Vamos a verlo adelante. Nosotros analizamos que primero de base todos sabemos que las zonas rurales cuentan con una salud precaria. Su único medio de vida es la agricultura. Entonces analizamos algunos factores. ¿Tenían conocimiento sobre la pandemia? ¿Tienen conocimiento sobre los impactos que esto está generando? Entonces definimos algunas variables y sacamos unos indicadores. Esto que están viendo ustedes es un sistema informático donde damos seguimiento nosotros a nuestra asistencia técnica, en nuestras cosechas, y vamos a ver lo que pasa en estas 3 provincias. Y cada círculo rojo lo hemos puesto como un agricultor que está en riesgo. Vamos a ver que el mapa fundamentalmente es rojo, pero estamos ante unas zonas rurales, primero que analizamos que tenían población envejecida, segundo, que no tienen información suficiente de las prevenciones del COVID. Y tercero, que no tienen mascarillas, no tienen insumos de protección y no los están utilizando. Entonces, ¿qué va a pasar luego de que la pandemia invada las grandes ciudades? Va a ir hacia el agro. Y ahí empezamos nosotros, y tenemos que ser conscientes de que empezamos con el riesgo de que las cadenas agroproductivas y de suministros se corten. Y aquí empezamos a ver otro problema que va más allá del desempleo. Tenemos que analizar que el hambre del mundo el mundo venía con problemas desde antes. Tenemos 820 millones de personas que tenían y sufrían de hambre desde los años anteriores por diversos motivos en el mundo. La mayor parte de estas personas son del sector de zonas rurales y pertenecen al sector agrícola. Sin embargo, tenemos que analizar procesos y fenómenos parecidos, como lo que ocurrió en África con el ébola en el 2014. En Liberia, el 47% de los productores agrícolas enfermaron y dejaron de producir, lo que produjo un colapso de la oferta y produjo un sistema agroalimentario totalmente desabastecido. Esto nos trae realmente un fenómeno, como les decía, mucho mayor que el desempleo, que es el desabastecimiento, la posible hambruna. No podemos afirmar que esto va a suceder, pero hay una probabilidad muy alta si no hacemos nada. Luego de la hambruna vienen los conflictos sociales, después la delincuencia. No podemos dejar de garantizar el abastecimiento a las ciudades, por lo tanto no pueden enfermar nuestros agricultores. Tienen una población de más de 60 años, no pueden enfermar porque esto va a producir desabastecimiento en la ciudad y así tengamos dinero, no van a poder adquirir los productos, no va a haber productos que adquirir. Por lo tanto, hablamos de seguridad alimentaria, más adelante vamos a hablar de soberanía y vamos a explicar estos 2 conceptos. Pero tenemos que preocuparnos de qué va a pasar dentro de 90 días con las cadenas agroalimentarias. Si los agricultores van a poder aguantar un embate de la pandemia y van a poder seguir produciendo sin necesidad de ayuda y sin necesidad de asistencia. Hay otro ejemplo que es la gripe española de 1918, llegó al Ecuador. En ese momento Quito solo tenía 60.000 habitantes, por lo tanto se pudo controlar y hacer un cerco epidemiológico, no se fue a las zonas rurales. Pero ahora la circunstancia es totalmente distinta, tenemos poblaciones súper densas en las principales ciudades y el virus está desbordando ya hay casos en las zonas rurales, no es que no va a llegar, esto ya es evidente que va a llegar. Entonces sucede algo que muy pocas veces sucede en economía. Normalmente en la economía de un país o del mundo está la ley de oferta y demanda, ¿no? Ahí baja una, sube otra, el precio fluctúa, pero estamos ante un fenómeno donde la oferta puede quebrar porque los productores enferman y la demanda puede quebrar también porque las ciudades dejan de consumir porque simplemente hay una grandísima cantidad de desempleo. Entonces hay un flujo que se quiebra, que es muy, muy alarmante. Si combinamos estos 2 factores, nosotros posiblemente tenemos un colapso social a finales de este año. Esa posibilidad es muy alta, no lo afirmo ni puedo garantizar que eso va a suceder. Hay diversas variables que tenemos que sumarle a esto, pero todo apunta a que el Ecuador en este caos va a llegar realmente a tener hambruna, conflictos sociales, más allá del desempleo. Ahora vamos a analizar algo que es un problema también porque no estamos listos, pero sin embargo se transforma en una oportunidad porque es un cambio que está dando el mundo positivo capaz para países pequeños como el Ecuador. Ya no estamos hablando de los mismos tipos de alimentos ni la misma forma de adquirirlos. Esto cambia y esto puede ser una oportunidad para el Ecuador.
no todo se plantea malo, y justamente basado en estas oportunidades es que vamos a plantear la segunda parte de esta conferencia. Este es el gráfico al que me refería cuando les decía el consumo de alimentos, que es la línea verde, cómo subió al inicio de la cuarentena y luego bajó y se estabilizó, pero no cayó como otros rubros, como las compras, los viajes. Porque nosotros aquí estamos hablando de un tema deprimente, triste, alarmante, porque nos han golpeado durísimo los números. Sin embargo, hay sectores como el turismo que sus números fueron redondos, fueron cero, y están en cero, y seguirán en cero mucho tiempo. Entonces, lo que nos obliga la crisis es a ver hacia el fondo del problema mayor, que es el tema de comida. Todos estamos en nuestros departamentos, en nuestras casas, y nos hemos dado cuenta en los últimos meses que con que tengamos comida realmente no hay mayores problemas. Estamos dándonos cuenta que regresar a lo elemental es lo importante. Este es un llamado para todos los sectores, no solo para el sector agrícola, para todos los sectores que tienen que ver realmente el problema integral y desde dónde parte. Las civilizaciones empezaron con la agricultura. Cuando se empezó a producir de forma confinada, se construyeron los pueblos. A partir de ahí el resto de la civilización. A partir de ahí otros rubros importantes como la minería amigable con el ambiente. A partir de ahí otros temas como la industria. Pero lo primigenio, lo elemental, lo esencial es el agro. Aquí vemos un análisis que hace un grupo de consultores internacional con los diversos niveles de consumo. Y vamos a referirnos nada más al de compras. Bueno, ya nadie va a comprar ropa, por lo menos de corto plazo, y ni va a realizar inversiones altas. Y en el tema de la alimentación, ya también el tema de las comidas afuera disminuye drásticamente y la gente empieza a comer, a pretender alimentos sanos que mejoren su capacidad inmunológica, comidas frescas, y también un fenómeno que sucede en todo el mundo. Lo vamos a analizar en la siguiente parte, que es el apoyo a lo local. Este fenómeno es internacional porque la gente se está dando cuenta que no solo la seguridad alimentaria es lo importante, no solo contar con alimentos, sino también ser autosostenible y poder producir sus propios alimentos, porque muchas veces no se ha podido importar o no se va a poder importar algunas cosas. Cada quien ahora va a cuidar por lo suyo. Entonces, para cerrar esta primera parte, queridos amigos, voy a dejarlos con la reflexión de Charles Darwin. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Cuál es la ruta para el rescate del agro? Nos enfocaremos en acciones de largo plazo que podrán ser implementadas, pero con una acción conjunta de los participantes de esta conferencia. Tenemos que coordinar esfuerzos. Seremos capaces de garantizar la supervivencia de nuestro sector solo si trabajamos en conjunto, por primera vez, deponiendo intereses particulares y generando una sola visión como país. No esperemos que en este momento los políticos tomen decisiones sobre nuestro futuro, porque estamos atravesando la peor crisis del mundo. La verdad, hemos esperado mucho, no lo han hecho, es nuestra responsabilidad ahora. Nosotros vamos a tomar el mando en este momento. Las acciones, las 4 acciones fundamentales que necesitamos para emprender en esta ruta del agro. La primera, como vimos, necesarias, acciones emergentes como dotación de equipos de bioseguridad y capacitación a pequeños y medianos agricultores. La segunda, financiamiento inmediato. Este sistema no se puede activar sin sangre y la sangre es los recursos para pequeños y medianos agricultores, acuicultores, empresas agroindustriales de sectores afectados comercialmente. Por otro lado, como tercer punto, tenemos que fortalecer los encadenamientos productivos. Si inyectamos los recursos y sangre al sector agroproductivo y no existen los encadenamientos, la pérdida de valor es muy grande y no se genera eficiencia ni un círculo virtuoso en la economía y la microeconomía de pequeños productores, de empresas medianas y grandes. Como cuarto punto, tenemos la definición de cambios estructurales necesarios, urgentes, inmediatos del gobierno en puntos críticos con relación al agro y a todo el sistema productivo. Bueno, en el eje 1, un poco para ser más precisos sobre la bioseguridad que de forma inmediata necesita el campo, tenemos que hacer capacitaciones masivas dirigidas a zonas de riesgo. Sabemos cuáles son las provincias más afectadas y los lugares aledaños son las más altas zonas de riesgo. Y sabemos cuáles son las cadenas que tienen que garantizar la seguridad alimentaria, entonces tenemos que empezar por ahí. Tenemos que hacer una campaña de entrega de implementos de bioseguridad en todo el sector y para esto hacer gestiones que no solo desde el lado privado tienen que venir aportes, sino también buscar cooperación internacional porque la necesidad es muy, muy alta. Realmente en términos de bioseguridad tienen que ver las empresas agroindustriales, tienen que ver las ONGs, la cooperación,
Y hemos puesto que también tienen que ver en toda esta historia los hijos de agricultores. Los hijos de agricultores realmente son protagonistas. Estamos hablando de que hay una gran migración del campo a la ciudad. Están en este momento en una ciudad que está confinada normalmente, que tienen, muchos han de tener problemas en su trabajo, fueron despedidos o serán despedidos. Este es el momento de regresar al campo, y no solo por un tema de trabajo económico. Sus padres y sus abuelos están en riesgo. Podrían morir porque van a tener que seguir trabajando expuestos. Necesitamos mano de obra nuevamente joven, que se refresque esta mano de obra en el campo para poder llevar adelante todo lo que pretendemos. Bueno, y como les decía, la sangre para el sector. Estamos proponiendo de manera muy ambiciosa un plan de financiamiento de $5,000 millones, que tiene que ver con 3 grandes fuentes que vamos a detallar a continuación. Fondos privados, fondos públicos, pero de la reserva en esquema crediticio. No hablamos de regalos ni dádivas en este momento, ni se solicitan de ninguna manera. Y hablamos de fondos de cooperación internacional y multilaterales. Los fondos privados hemos planteado 3 fuentes. Inversión internacional con esquemas innovadores. Por ejemplo, existe un fideicomiso privado de 450 millones con el que venimos trabajando desde hace un año, año y medio, que a través de una empresa privada, que es Aguas de Valencia, genera una oportunidad en el Ecuador, no solo para manejar más eficientemente los sistemas hídricos ecuatorianos, sino para atraer inversiones. Estos 450 millones se plantearon de un fondo que se llama NEFTAN, donde la Vicepresidencia de la República hace 2 años firmó en España un acuerdo de entendimiento para que esos 450 millones aterricen. ¿Y saben por qué no han llegado? Por burocracia. No han llegado porque falta la creación de una empresa mixta. No han llegado por falta de firmas al sector productivo. Hemos conversado en las últimas semanas con el fondo, y el fondo está activo más que nunca hoy porque sabe la necesidad de la urgencia y sabe que nosotros como sector productivo tenemos rubros fuertes como el camarón, como el cacao, que pueden sostener y pueden generar un espiral virtuoso de estas inversiones. Ahora vamos a hablar de un tema un poco polémico, que es la repatriación de capitales. En realidad se menciona en diferentes fuentes que hay $35,000 millones fuera del Ecuador. 2.500 millones son apenas el 7%. Estos 35,000 millones son de ecuatorianos, inversionistas locales, que están con sus dineros afuera, sea lo que sea, no podemos juzgar esto, pero están ganando 2%. Tenemos que sentarnos como propuesta privada y conjunto con el gobierno a generar un pequeño plan de repatriación de estos capitales, donde al final ellos tienen que hacer su negocio, vendrían estos recursos como contrato de crédito bajo garantías reales, y donde podríamos plantear al gobierno que tenga algunos beneficios tributarios como reducción de impuestos a la renta durante 5 años, y lo que se pueda plantear para que sea atractivo para el sector privado traer estos capitales nuevamente. Y luego la banca privada. Bueno, estamos hablando de un PIB de 110,000 millones y una donación de la banca privada llegó como a 10 millones y otra a 4 millones. Repito, 110,000 millones y se colabora con 4 millones, 10 millones. Entonces, no tiene comparación esto. Y no le pedimos a la banca privada que haga un beneficio social, le pedimos que preste bajo condiciones reales de cómo el Ecuador puede asumir esos préstamos. Porque en este momento no los puede asumir con las tasas que están planteando. Yo como Agropaís acabo de negociar hace unos días una tasa para nuestros agricultores de crédito privado del 25%. Esto es criminal, esto es inviable para el sector productivo. Definitivamente no podemos seguir con estas tasas. Yo aspiraba a tener un 11%, pero el 25%. Esto está en la Biblia, esto es usura. Nosotros tenemos que plantear la realidad, y la realidad también le compete a los bancos, porque se están muriendo muchos clientes y van a quedar en hambruna muchos otros, y muchos en el desempleo también. Entonces le compete a ellos también, y queremos plantearle de forma propositiva hacer unos contratos especiales de crédito con garantías reales. No hablamos de regalar dinero, con garantías reales, para que recursos lleguen en este mismo fondo, bajo otra nueva política, otra nueva visión de urgencia, de guerra que necesita el sector agrícola en cuanto a sus recursos, para no perder las plazas de trabajo, para no caer en hambruna. Bueno, y otro tema que es discutido siempre, el tema de la reserva. Ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de reserva como crédito, de un aporte a este fondo de emergencia de salvataje. Y luego la cooperación internacional con multilaterales. Planteamos solicitarle 700 millones a diferentes entidades. El otro día vimos y analizamos con los ministros en una videoconferencia y con CFN, hay 50 millones
no estamos ni siquiera cerca de una posible solución desde la banca pública. Entonces, más allá de eso, la tramitología, que ya lo vamos a ver. 5.000 millones pueden sonar muchos, pero 5.000 millones es más o menos el 4.5% de nuestro PIB. Realmente vimos que podíamos perder el 11% si no hacemos algo drástico y determinante. 5% del PIB más o menos es lo que está dando en este momento Francia como crédito de salvataje a su sector productivo. 5% del PIB de Estados Unidos fue lo que se otorgó en el Plan Marshall. 5% es un estándar más o menos en una situación como esta de guerra. Y 5.000 millones corresponden, vamos a ver luego el impacto, a salvar a 2 millones de ecuatorianos del desempleo. Aquí les había dicho que la reserva es un tema discutido. Desde septiembre del 2019, la reserva ecuatoriana cayó de 5.130 millones a 2.915 millones. Esto quiere decir 2.214 millones que se fueron para el gasto, seguramente para el déficit, para gasto corriente. Y bueno, si nos ponemos muy exquisitos, vamos a llegar al punto de que de la reserva salió el pago de los bonos. Entonces, lo que queremos realmente acá es 1.000 millones como préstamo, como un préstamo bajo circunstancias favorables para todos. No hablamos de 5.000 millones que lleguen a una banca pública que se demore un año para otorgarlos. No hablamos de 5.000 millones que lleguen para otorgarlos a la gente que no los necesita porque tiene demasiado patrimonio. Hablamos de 5.000 millones que van a llegar para los sectores emergentes de agricultura, construcción, minería formal. ¿Por qué? No solo la base estructural de la producción es el agro, sino también la generación de empleo en los otros sectores genera sostenibilidad para el agro, porque si los otros sectores colapsan y solo el agro está en pie, no habrá consumo tampoco. Entonces necesitamos 5.000 millones fundamentalmente priorizando para el agro, pero en realidad para todos los sectores. Vamos a tener que calificar empresas que tengan valor agregado ecuatoriano de más del 100%, de más del 80%, perdón. Esto quiere decir que sus materias primas sean ecuatorianas. Bueno, el monto tendrá que ser definido por un nivel de ventas, máximo del 40% de monto de ventas anuales, con una cobertura de garantías reales. No se podrá importar materias primas que sean posibles de adquirir en el Ecuador. Se deberá, con estos recursos, incrementar un 20% de plazas de trabajo en los próximos 90 días, con base en la nómina de marzo. Se deberá reinvertir y capitalizar el 100% de las utilidades durante 3 años. El destino de este crédito será nóminas, pago de sueldos para evitar los despidos, refinanciamientos, materia prima local. En realidad son muchas políticas estructurales que cambian, como por ejemplo el tema de la eliminación de la central de riesgos, porque al final, ¿de qué riesgo podemos hablar o cómo podemos calificar a alguien que ahorita ha perdido sus ventas durante los últimos 3 meses y que seguramente dejó de pagar muchas deudas? Entonces, si ponemos central de riesgo, mejor no hagamos nada. Hablamos de un periodo de gracia de 12 a 18 meses, con amortizaciones de 72 meses, tasas de un dígito, ojalá cercanas al 5%, esto habría que negociarlo todavía. Hablamos de personas o empresas con accionistas 100% nacionales, con al menos 2 años de actividad, con montos de entre 10.000 y 350.000 dólares, y para montos superiores serían empresas que superen más de 100 plazas de trabajo formal. Pero acá lo más importante, cuando hablamos de 5.000 millones en un fondo Marshall, el periodo de aprobación debe ser máximo 15 días y entrega de los recursos máximo 45 días. Debemos ya quitarnos la venda de los ojos, ya no mentirnos de que tenemos un CFN que puede dar un crédito ágil. Yo tengo los amigos ahí, el presidente, el directorio, el gerente, son grandes profesionales, pero tenemos que aceptar, ellos hacen su mejor esfuerzo, pero la estructura de procesos no les permite ser más eficientes. Y en este momento todo eso se tiene que romper y botar a la basura. Se tiene que plantear otra cosa, porque si no, ya vimos lo que puede pasar en el Ecuador. El objetivo de la propuesta del fondeo permite garantizar liquidez inmediata, un círculo virtuoso de efectivo entre la economía, fortaleciendo el mercado laboral. Se desempeña como una medida contracíclica, quiere decir que, para hacer muy sencilla la explicación, garantizar también como objetivo la permanencia de este efectivo durante este periodo de 3 años y un incremento de inversiones y una recirculación del capital. El impacto que esto podría generar son 100.000 empresas rescatadas, de un promedio de $50.000 por crédito. Habrán empresas que tengan 10.000, habrán empresas que obtienen los 350.000, otras que menos, que tengan 1 millón, 2 millones según su número de empleados. Pero con esto se asegura 2 millones de plazas de trabajo. Vimos que podíamos perder 1,5 millones. Por lo tanto, se recuperan
más de 400.000 trabajos adicionales, cerca de 500.000 trabajos adicionales. El tercer punto es el fortalecimiento de cadenas agroindustriales. Vimos que más allá del capital que se podrá otorgar, si no se hace con encadenamientos, empiezan a generar estructuras fragmentadas y se sigue generando pobreza. La sustitución de importaciones es un tema clave. Ya lo vimos y deberíamos plantear, una comisión de la Ruta del Agro debería plantear sustitución de importaciones inmediata, en lo que se pueda. No es posible, deberíamos declarar persona no grata quien siga comiendo en esta emergencia, en este periodo de muerte, un chocolate importado, por poner un ejemplo. Diversificación de mercados, ya no podemos seguir esperando que reaccione el mercado de China, que haga lo que quiera el mercado de China, por ejemplo, con el camarón. Tenemos que diversificar mercados, hay un mundo entero esperando nuestros productos, y ahora productos agroecológicos, productos sanos. Tenemos que generar una sinergia agroindustrial en equipo, en clústeres, no individualmente, y buscar nuevos nichos de mercado. Hablamos del encadenamiento productivo. Tenemos que eliminar la intermediación utilizando tecnología e información. Hay ya tecnología disponible y tenemos una oferta que está desconectada de una demanda. Tenemos que crear programas inmediatos de seguridad alimentaria. Tenemos que garantizar la demanda de productos disponibles y del otro modo asegurar la disponibilidad desde el campo. La tarea principal de este eje es la creación de herramientas tecnológicas que recopilen toda la demanda agroindustrial y que oriente esa producción nacional de manera precisa, en volúmenes y en calidad. Este es un ejemplo de la cadena productiva, lo que venimos hablando durante toda la charla. Una cadena productiva empieza con un enfoque en consumidores, dependiendo de lo que quiere el consumidor, empieza con la agricultura, luego la poscosecha, los centros de acopio, la transformación, la logística, los supermercados. Y aquí voy a leer un texto sobre realmente el equilibrio que debe tener esto. La escasez de energía y de agua, degradación ambiental, cambio climático, desigualdad económica, inseguridad alimentaria y otros, no pueden abordarse de forma aislada, ya que estos problemas están interconectados y son interdependientes. Cuando uno de los problemas se agrava, los efectos se extienden por todo el sistema, exacerbando al resto. Cuando nosotros somos, por ejemplo, intermediarios y le ponemos un sobreprecio a un producto, y le compramos a un productor simplemente sin mayor esfuerzo, lo que hacemos es quitarle valor al sistema, quitarle valor a la cadena. Lo que tenemos que visualizar es que hay muchas cadenas productivas, están desconectadas y tenemos muchas oportunidades de generar valor dentro de ellas. Generando valor con innovación, puede ser con asistencia técnica, con conexión de mercados. Eso es un reto que tienen los agrónomos. Yo personalmente me pongo a la orden, bueno, realmente a todos estos temas y mi equipo, pero fundamentalmente a este asunto de visualizar cadenas y encontrar dónde generar valor. Aquí se pueden generar muchos emprendimientos en el intermedio de las cadenas que están desconectadas. Muchísimos emprendimientos comerciales, productivos, agroindustriales, de exportación. Hay suficiente mercado en el mundo para nuestros productos y para crecer en producción. Pero siempre la agricultura ha estado visualizada como algo de lejos, inclusive el campesino, sinónimo de pobreza. Campesino se ha tornado como un insulto en el Ecuador, cuando realmente ahora estamos viendo que el campo es quien nos está sosteniendo. Es necesario aterrizar un plan producto por producto. Por ejemplo, en el tema del trigo, ya Perú está sustituyendo las importaciones con un sustituto del camote para el trigo. Acá tenemos la harina de yuca, que se han hecho investigaciones que pueden sustituir al trigo. Este es el primer paso para garantizar soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es otro concepto. Seguridad es que todos comamos y tengamos un alimento en nuestra mesa. Soberanía es que podamos producir todo lo que comemos nosotros. Y hay países que empezaron ya a cerrar sus fronteras. Apenas empezó el COVID, empezaron a cerrar sus fronteras y no salieron insumos de protección para poder ellos garantizarse y no desabastecerse. Y ahora el segundo paso que están tomando es cerrar sus fronteras y no sacar nada de alimentos, empezar a almacenar carbohidratos, empezar a producir más proteína para sus poblaciones. Ya están haciendo países de Europa esto. Nosotros, si el mundo sigue como está, nos va a tocar visualizar rápidamente un programa de soberanía alimentaria que amplíe la capacidad de abastecimiento, porque en este momento podemos, con todo lo que tenemos de abastecimiento, sostener poco tiempo, 1 o 2 semanas, lo que consume el Ecuador. Entonces, ¿qué tal si el mundo entero deja de hacer transacciones y eventualmente podría venir otra pandemia? Estoy siendo exagerado, pero si viene otra pandemia, realmente todas estas tendencias y todos estos conceptos se venían discutiendo ya desde hace 3 décadas, no son nuevos. Bueno, el eje 4 es la definición de cambios estructurales gubernamentales. Solicitamos de manera vehemente, firme, repito, no estamos hablando de regalos, necesitamos decisiones del gobierno nacional.
Compromiso absoluto para la implementación de todos los ejes de emergencia de la ruta del agro. Simplificación de trámites. En una guerra no se piden permisos para transportar municiones o alimentos. En una guerra se ayuda a que el sistema productivo funcione. Las municiones son un ejemplo de la emergencia que hay. Tenemos que eliminar la burocracia y traspasar todo a trámites online. Ha habido algunos esfuerzos, pero realmente quienes hacemos empresas agrícolas y tenemos que someternos a procesos, exportaciones de permisos sanitarios, sabemos que esto sigue siendo un dolor de cabeza y no hay tiempo en este momento para hacer trámites. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acción. Le pedimos al gobierno nacional también garantizar un marco jurídico para la repatriación de capitales, como ya lo hablamos anteriormente. Sabemos que las oficinas comerciales, el Ecuador, si ustedes no lo saben, tiene cientos de oficinas comerciales en todo el mundo que supuestamente venden nuestros productos. En algunas hay un esfuerzo, en otras el esfuerzo es nulo. Y esto es un mensaje para el ministro Ontaneda. El otro día tuvimos una videoconferencia con el sector camaronero y no vimos este punto. Necesitamos activar las oficinas comerciales y entregarlas a las empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes, asociaciones de la economía popular y solidaria que no tienen llegada a mercados, tienen que tener su participación en las oficinas comerciales. Tienen suficientes productos y calidad para llegar. Entonces, hay que activar las oficinas comerciales de una manera eficiente y real. Estabilidad y simplificación del régimen tributario, bueno, esto todos los sectores lo viven, ¿no? Cambian las normativas a cada momento, unilateralmente. Algunas no son ni técnicamente aplicables, pero sucede. Bueno, tenemos que crear inmediatamente un equipo de alto nivel para la obtención del fondo de rescate. Ese equipo tiene que ser conformado por sector público y sector privado para sentarnos a negociar estos 5.000 millones del Plan Marshall. Le llamo el Plan Marshall porque es el ejemplo que en la historia más nos revela una situación similar. Luego de esto, de 3 meses, donde hay que tomar estas decisiones y hay que empezar a trabajar desde terminada mi charla, vendrán otros periodos de planificación, uno de 24 meses, otro a 30 años, donde hay otros ejes que ya tienen que ser trabajados más profundamente. Educación, agroecología, tecnología, innovación, investigación, orientado a las nuevas megatendencias que hablamos. Hablamos de la agroecología como una realidad. Realmente el sistema agroalimentario globalizado es muy frágil y esto se vuelve evidente. Por un lado, la agroecología, también una tendencia que venía hace años y ahora se acelera porque nos damos cuenta que la tierra respondió. La tierra respondió a toda esa presión que le estaba haciendo el ser humano, respondió de una forma brutal, violenta. Entonces, por otro lado, el desabastecimiento también acelera otra tendencia. Desde hace 15 años se viene duplicando la agricultura urbana. Entonces, las dos tendencias confluyen, agricultura urbana y agroecología, como una de las oportunidades que tiene el Ecuador para mitigar un poco este riesgo de desabastecimiento y de hambre. El sistema de la Revolución Verde, para quienes no son agrónomos, la Revolución Verde fue la invención de la agricultura de tecnología con gran cantidad de insumos químicos. Esto generó un impacto brutal en la reducción del hambre a nivel mundial. Por lo tanto, se abren oportunidades para la investigación. El 99% de las investigaciones agrícolas a nivel mundial son de agricultura convencional. Son tildados de medios locos los que empiezan a cultivar algo y hacer tecnologías innovadoras en cuanto a la parte orgánica. Hoy por hoy son muy caras, pero tenemos que investigar para que sean económicamente viables, porque ya no hay otro camino que la agroecología. Las tendencias a las que tenemos que adaptarnos son agricultura de precisión y equipos agrícolas que nos permitan disminuir el riesgo de este cambio climático, que nos permitan hacer inclusive control remoto de sembríos, nos permitan manejar menos cantidad de personas dependiendo de nuestros cultivos. Alimentos que mejoren la salud, orgánicos de origen, con certificados de origen, trazados y de altísimo valor nutricional, y también control biológico de animales y plantas, con innovadores canales comerciales que ya acerquen directamente al productor con los domicilios como lo que estamos viviendo en este momento. Reinventarnos con cuanto a estas tendencias es una obligación de cortísimo plazo. La academia tiene que integrarse de una manera sinérgica, no puede seguir haciendo investigaciones aisladas, lo mismo con INIAP, no pueden seguir haciendo investigaciones conforme a los recursos que se les otorga o a lo que se le ocurre a un alumno de hacer una tesis. Tenemos ya necesidades claras sobre lo que se debe investigar. Y aquí un llamado a mis colegas zamoranos, porque en el Zamorano nos inculcan y que estudiamos para salvar a nuestra tierra. Creo que en este momento es cuando estamos más llamados a hacerlo y a trabajar en equipo, a dejar viejas diferencias entre algunos y sumarnos a hacer un solo equipo, porque en el Zamorano nos enseñan desde el inicio todo este tema de estructuración de cadenas y para todos esto es súper claro. Ya no es una campaña de promoción del consumo interno, se trata de una campaña de vida o muerte. Nosotros tenemos
que consumir en este momento de ahora en adelante todo lo ecuatoriano. Definitivamente no podemos seguir esperando que un milagro nos llegue. Por otro lado, tampoco podemos seguir esperando que nos llamen desde un ministerio o desde una prefectura o desde un programa a darnos trabajo. No, ya se acabaron las plazas, ahorita todo el mundo, todas las empresas están colapsadas. No va a haber trabajo. Agrónomos que están sin trabajo, vamos a estudiar. Cuenten con nosotros, cuenten conmigo y con todos los voluntarios que salgan de este programa. Vamos a estudiar qué hacer. Tenemos un lapso para planificar. Cuando salgamos de esto, salgamos a emprender, a aprovechar parte de estos recursos frescos que estamos proponiendo en nuevas ideas, en generación de valor dentro de las cadenas, no a sacarle valor a las cadenas. Hay muchísimo espacio. Y para todos los ciudadanos que están sin trabajo también. Si no tienen para comer, sembremos maíz. Hay diferentes circunstancias para producir. Podemos otorgar crédito directo. No solo Agropaís, hay muchas empresas que están trabajando en crédito directo para los agricultores emprendedores que tienen un mercado definido y que están conectados a una cadena. Todos podemos entrar en el agro. Hay espacio para miles y miles de emprendedores que en este momento están quedando sin trabajo. Bajo una misma visión, bajo una misma lógica, entendiendo a qué negocio entramos. No sembrar por sembrar como la agricultura de moda. Es que fulanito me dijo que era bueno sembrar la pitahaya. No, entendiendo que tenemos que visualizar un mercado a dónde se va a sembrar esa pitahaya, con qué recursos lo voy a hacer, en qué parte de la cadena me voy a ubicar para generar valor y cómo voy a ganar plata. Los próximos pasos para la ruta del agro es la creación de equipos de trabajo en cada eje de emergencia. Ya vimos los 4 ejes: la bioseguridad, el financiamiento emergente, el fortalecimiento agroindustrial y la definición de cambios estructurales gubernamentales. Esperamos, con toda la fe, que salgan muchos liderazgos de diferentes partes del país, de diferentes cadenas, y se organicen. Nosotros pretendemos ser facilitadores de esta organización para llegar con una propuesta de manera emergente, pulida y consistente, sólida, que permita visualizar un nuevo futuro. Como nunca antes, la pandemia ocasionada por el coronavirus nos revela la esencia sistémica de nuestro mundo, de lo que venimos hablando en toda la presentación. El encadenamiento no solo debe ser a la interna de un sector, sino sistémico, con la sociedad, el gobierno y el ambiente. Nosotros tenemos todas las estructuras fragmentadas. El virus solo lo evidencia. Estos tiempos exigen una respuesta integral, donde se aborden causas profundas de la ya aparente fragilidad y vulnerabilidad de nuestro país. Si nosotros analizamos de aquí a 30 años, ninguna persona adulta va a haber vivido en tiempos anteriores al COVID. Ellos van a tener, esta generación va a tener unas nuevas perspectivas y unas nuevas bases ambientales, unas nuevas bases de criterios de sostenibilidad, de alimentación. Por lo tanto, si hacemos este trabajo en este momento para salvar nuestros empleos, para salvar nuestro país, realmente lo estamos haciendo por nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias al equipo de panelistas, gracias a los participantes en Zoom, gracias a los que se han conectado por redes sociales. Igual esta charla va a estar subida para el consumo y la difusión de todos. Les repito, estamos nosotros a la orden para ser los facilitadores. Sin embargo, no pretendemos nosotros ser los únicos acá, porque esto es un problema demasiado complejo y demasiado amplio. Yo he tocado una primera capa. Realmente hay que trabajar muchas cosas de emergencia y profundas. Quiero agradecer de manera especial también a mi hermano Víctor Villasís, a la empresa Búnker Construcciones, por su apoyo decidido en esta charla. Y nuevamente decirles que pese a las malas noticias, el Ecuador tiene muchísimas oportunidades, pero va a depender de nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros panelistas invitados que han sido parte de la formulación de este proceso. Nos acompaña de la Unión Europea Christian Marling. Por favor, le damos la palabra a él. Buenas noches con todos. Buenas noches, Javier, y felicitación para esta presentación muy interesante. Yo creo, a mí, 2 cosas que me han llamado mucho la atención, y una cosa de repente del cual no había analizado la gravedad y que tú has subrayado de forma muy importante, el tema de la seguridad alimentaria y el hecho que dependamos de una población de pequeños productores cuya mayoría son gente envejecidos. Sabemos que la edad promedia de muchos productores está entre 55 y 65 años y es justamente el grupo de población más frágil frente al COVID-19. Entonces yo creo que ahí hay un verdadero riesgo
si el virus entra en las zonas rurales, esta población muy frágil puede estar afectado y poner en peligro el tema de la seguridad alimentaria. Segundo punto que me parece clave, que no has visualizado mucho, pero sé que tú lo tomas en cuenta, es el tema de la dolarización. Y yo creo que el Ecuador está en una situación realmente crítica para poder sostener esta dolarización. Vemos los ingresos petroleros casi reducidos a cero, la reducción de las exportaciones y del valor, especialmente de productos suntuarios como flores, como camarón, que son productos muy sensibles, y por lo tanto esta disminución de ingresos pone en peligro la dolarización. Y la diferencia de todos los países de América Latina, Ecuador no tiene la posibilidad de emitir su propia moneda para poder compensar esta caída de los ingresos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de llamar a los privados a invertir en un fondo de salvataje tipo Plan Marshall, como en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, no estamos llamando a la filantropía o a la solidaridad social, porque sabemos que estos inversionistas no responden a este tipo de solicitud. Estamos pidiendo una reinversión en el país para poder salvar la dolarización y al final salvar su propio patrimonio aquí en el Ecuador. Yo creo que es muy importante porque tomar eso en cuenta, porque puede parecer un poco utópico de pensar que se va a poder generar miles de millones de dólares solamente llamando a un plan de solidaridad a la salvación de la seguridad alimentaria. Yo creo que esta gente, lo que les va a llamar la atención es que esta crisis toca directamente su bolsillo y si no se hace nada, se cae la dolarización y ahí sí, realmente puede ser una situación catastrófica para el país. Y cuando hablamos de repatriar fondos, depende, la primera cosa que habría que hacer es de evitar que sigan saliendo más recursos financieros que no están destinados a las importaciones de bienes. Solamente entre enero y marzo 2020 salieron del país 1.700 millones de dólares. 800 millones entre enero y febrero y después 900 millones que siguieron saliendo del país por seguridad, justamente de miedo que caiga esta dolarización. Entonces yo creo que ahí sí hay medidas que tomar urgente para, primero, evitar que salgan estos recursos y tratar de convencer a los privados de invertir en el país. Y para terminar, creo que cuando hablamos de un plan de reactivación, yo digo que siempre este plan tiene que ir de la mano con 5 pilares. El primero es el tema de la tecnología, es decir, proponer a los agricultores tecnologías validadas, semillas mejoradas, sistemas de fertilización orgánicos sostenibles, pero que realmente garantizan un éxito del sistema de producción. El segundo punto es la asistencia técnica, que el agricultor esté acompañado de alguien que conozca y que le dé confianza en realizar esta inversión. El tercer punto es el tema del mercado, tener seguridad del mercado, porque ningún agricultor se va a arriesgar a hacer grandes inversiones, a producir, si no tiene la seguridad de poder vender sus productos en condiciones justas y transparentes. El cuarto pilar, obviamente, el tema del crédito, del financiamiento, en condiciones aceptables. Yo diría que en un país dolarizado, pagar 11, 15, 20%, hasta 25%, como nos decía Javier, es una locura. No hay ningún sistema de producción agrícola que pueda aguantar tasas de interés tan altos. Vemos países vecinos como Perú, como Colombia, que no son países dolarizados. La primera medida que tomaron fue bajar la tasa de interés justamente para las MIPYMES y los pequeños agricultores. Yo creo que tenemos que pensar en créditos, en tasas de alrededor del 5% y ver de dónde se puede financiar tasas a este nivel, pero pensar que la reactivación se va a dar con créditos al 15 o al 20%, eso no va a pasar. Y finalmente, el último tema, el último pilar de esta reactivación es el tema de los seguros agrícolas. Yo creo que es muy importante que la gente sienten que si hacen una inversión, especialmente con el cambio climático y los fenómenos climáticos que son cada vez más extremos y cada vez más variables, es importante que el agricultor pueda contar con un verdadero seguro agrícola que le permite invertir con la tranquilidad que si llega una sequía, una helada, una inundación, podrá por lo menos recuperar esa inversión.
Bueno, en primer lugar, Javier, un abrazo para ti, para todos los amigos ecuatorianos que están pasando un momento difícil, igual que nosotros acá en Chile y en todas partes del mundo. Bueno, yo no quiero hablar mucho porque es tarde y hay otras personas que quizás tengan que opinar, pero muy rápidamente, a mí me parece, en primer lugar, muy importante lo que están haciendo, vale decir, reflexionar sobre lo que está pasando en Ecuador, en el mundo, a través de opinar. Y en ese sentido, felicitaciones, Javier. Segundo, comentarles que lo que ustedes están viviendo, lo que están viviendo todos los países de la región, no hay nada muy singular, estamos todos muy complicados. Me tocó estar la semana pasada en una videoconferencia en donde estaban todos los ministros de Agricultura de América, unos 30 ministros, y una de las conclusiones es que la cadena sigue funcionando, el sector agrícola en general se las ha arreglado para seguir funcionando, pero el equilibrio es frágil, ¿no es cierto? Y la cosa es compleja. En ese sentido, me parece muy importante lo que comentaste, Javier, yendo al tema del COVID, un par de palabritas y después voy cerrando. En relación al COVID, me parece muy importante lo que mencionaste en relación a bioseguridad. Hay que tratar de evitar de que la cadena de pagos, ¿no es cierto?, llegue al sector agrícola, que se produzca una interrupción. Creo también que es muy importante el tema de la alimentación, ¿ya? Los sistemas de alimentación escolar, los sistemas de alimentación familiar. Yo creo que la situación se puede poner muy compleja. Naciones Unidas está con una alta preocupación. Me estoy refiriendo a una situación difícil en un mes más, en 2 meses más, en términos de alimentación, hambre, para ser claros, y por lo tanto creo que todo lo que se puede hacer en relación a alimentación, economía solidaria, cooperativa, reforzar los programas de alimentación, la distribución de alimentos, creo que es de mucha importancia de cara a lo que tenemos por delante. Ahora, para terminar, una reflexión y un complemento, porque lo que todos nosotros estamos reflexionando es que no hay plata. Ya no había plata antes de la crisis y después de la crisis es evidente que no va a haber plata. Los países van a quedar muy empobrecidos y yo creo que como tú lo señalaste, Javier, el tema del financiamiento es clave. No voy a entrar en detalles, no soy ecuatoriano. Lo que sí creo importante es que creo que es importante introducir la distinción entre políticas públicas baratas y caras. Creo que eso nos ayuda a no quedarnos paralizados y a actuar, porque claro, un equipo de riego es caro, ¿no es cierto? Son $100.000, $50.000, pero por ejemplo un sistema digital de coordinación o asistencia técnica es barato. Entonces yo creo que tenemos que ponernos creativos, creo que hay que aprovechar muchas oportunidades que no se aprovechan, me refiero a políticas públicas baratas, por ejemplo, captar aguas lluvias, redes de asistencia técnica digitales, grupos WhatsApp, circuitos cortos, ¿ya? Digitalización en general de la agricultura, todo eso creo que es muy distinto en términos de costos a programas de inversión, por ejemplo, en riego o en plantaciones o en planteles ganaderos. Entonces, cuento corto, creo que hay que ponerse en complemento. Yo no quiero decir que la banca de desarrollo, en fin, no tenga que jugar un rol. Es clave que la banca haga lo que tenga que hacer. Creo, por ejemplo, que también otra herramienta que con toda humildad me atrevo a enunciarla, creo que Ecuador, como todos los países de la región, tenemos que avanzar en sistemas de financiamiento autofinanciados, por lo que se llama parafiscalidad, como lo hace, por ejemplo, la Federación de Cafeteros de Colombia. En definitiva, hay que atacar el tema de los recursos desde distintos frentes, porque ahí está, como dijo Javier, la sangre, ¿no es cierto? Ahí está el meollo del asunto. Para terminar, yo creo que estamos todos medio complicados, hay que, como dijo Javier, coordinarnos mejor, actuar, y en ese sentido creo que esta crisis nos dice con claridad que aquí tenemos que hacer un trabajo de redes, el sector público, el sector privado, las empresas, las comunidades locales, las ONG. En definitiva, el problema es demasiado complejo y necesitamos de todos los aportes para salir adelante.
Hasta ahí llego. Muchas gracias por darme el espacio y yo también seré bastante breve. Tomo las palabras del compañero que me antecedió. Es importante incorporar otras estructuras organizativas y un nuevo paradigma de organización. Tal vez uno de los detalles más importantes es que los pequeños productores rurales, que son la mayoría, tienen un problema de organización. No es posible llegar a puntos de equilibrio y de eficiencia básica para poder producir algo si no se logra la asociatividad. Esto plantea un cambio de paradigma, tanto antropológico, social como económico, para poder solo allí entender que la forma productiva viable en estos momentos y para miles de personas es una producción asociativa. O sea, el sistema organizativo y el paradigma empresarial que podría impulsar un sistema productivo a algo más eficiente que no esté pensando en la rentabilidad, pero sí en la sostenibilidad, en la seguridad alimentaria, puede ser un paradigma asociativo cooperativo. Quisiera tocar también otro punto importante que tiene que ver con el sistema financiero y el financiamiento de emprendimientos productivos, asociativos o individuales también. Y allí tomar dos caminos, un camino ortodoxo y un camino algo heterodoxo. El camino ortodoxo tiene que ver con las tasas de interés y el manejo de las tasas de interés. Fondos que se puedan conseguir y redireccionarlos serían muy útiles. Eso es básico. Pero en el sistema financiero hay que buscar reducir los sistemas rentistas. Los sistemas rentistas son aquellos que generan rentas sin producción, generan ingresos sin producción. El gobierno ha propuesto una reducción de los salarios, son rentas, pero también hay rentistas que son los arrendatarios y hay los rentistas que son las tasas pasivas. Miren, no hay cómo bajar las tasas activas y las tasas pasivas no se controlan tan bien. Y ese sistema, si se mueven las tasas pasivas y las activas en la misma proporción, no ocasionaría un grave riesgo para la sostenibilidad de las instituciones, siempre y cuando se hagan medidas de protección para que no huyan los capitales, porque al bajar las tasas pasivas huirían los capitales. Hay que entender también que programas masivos como los que ocurren en Estados Unidos harán que la emisión monetaria haga que el dólar, la tasa de interés allá sea muy baja. Por otro lado, sistemas devaluatorios como el de Colombia o el de Perú, que al devaluar su moneda hacen que si yo llevaba dólares, cambiaba a pesos o a soles, hubiera perdido mucho dinero, entonces hay un mecanismo de protección para la economía. Al bajar todas las tasas, todos los costos en la economía, la producción nacional podría tener mejores condiciones, inclusive para exportar o al menos para cerrar un poco las fronteras y hacer autoconsumo. Para terminar, compañeros, creo que hay que visualizar un mecanismo heterodoxo que podría funcionar. Les dejo planteadas la idea. Miren, dejándonos de ideologías, dejándonos de concepciones politiqueras hasta cierto punto, yo les plantearía seriamente que la cantidad de dinero en la economía es diferente que la cantidad de billetes y monedas en una economía. El sistema financiero puede acelerar la velocidad de circulación del dinero si se ejecutan mecanismos de transaccionalidad virtual, algo así como lo que está queriendo hacer el alcalde Hyundai en Quito. ¿A qué me refiero? Si se hiciera, entre comillas digo, es muy heterodoxo, un sistema de acreditación masiva o de renta básica válida para todos los ciudadanos en un sistema de moneda electrónica, digamos un 10% del salario básico, y ese dinero se puede ser gastado en tiendas y solamente para productos agrícolas, pecuarios establecidos en la canasta básica del Ecuador, que el Ecuador produce. Y a su vez, las empresas que tienen intermediación o transformación de esos productos reciben crédito, ahí sí de la CFN, ahí sí de algún mecanismo paraestatal o más grande, reciben crédito y pueden pagar ese crédito con ese tipo de moneda, tiraríamos la producción, jalaríamos la producción y haríamos que la producción nacional se revitalice. Algo así hay que pensarlo y hay que estructurarlo. Para eso también los mercados financieros locales, a través de sistemas de virtualización de los mercados financieros locales y de certificación de esa producción asociativa, es clave. Compañeros, he querido hacer un resumen muy breve de muchas cosas muy complejas. Gracias, Javier. Gracias a todo tu equipo por darme este espacio. Gracias. Bueno, es una gran pregunta porque realmente lo que estamos atravesando en este momento, sí, en algunos sectores como en el maicero, en el que estamos profundamente vinculados, hay
por un lado es cierto que hay dificultades en la liquidez de los centros de acopio. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura promovió un precio oficial de 14,60 y hoy por hoy se está pagando $9 en el campo. Los agricultores asustados por la situación. Realmente muchas veces en estas cadenas, por la desorganización, hay abusos, ¿no? Como este que se está dando. Por lo tanto, lo que hacemos ahí es un llamado también a la acción al Ministerio de Agricultura y a las autoridades competentes para generar un sistema de información y de alertas que nos permita en este momento tan crítico tener control agresivo de este tipo de fenómenos como la especulación. Por otro lado, ¿cómo garantizamos que lleguen los recursos al campo? Justamente con el concepto de cadenas, lo vimos en toda la presentación. Quiere decir que hacemos un llamado en uno de los eslabones a que las agroindustrias generen la caracterización de su demanda completa, generen el catálogo de qué es lo que necesitan, y por otro lado tenemos que generar y conectar innovación que ya tenemos, como de la que se refería Juan Carlos Urgilés, para tener esta información conectada con la oferta real de los productores. Realmente si lo hacemos así, el sistema llega a empresas que están conectadas de esta manera y podemos de alguna manera darle seguimiento a esta conexión, el dinero va a ser el círculo virtuoso en el campo. Se suma a eso el tema de cero importaciones, se suma a eso el que la política crediticia tiene que tener un alto estándar de valor agregado ecuatoriano. O sea, no podemos darle crédito a alguien que hace la mayor cantidad de su producción con producto importado. De esta manera hacemos que el círculo y los recursos lleguen hacia todo el sistema. Sí, tienen razón, los gatos provinciales tienen la competencia, la política la rige el ministerio, pero quienes estamos sufriendo todas las circunstancias de desabastecimiento o de posible desabastecimiento somos en general todos los ecuatorianos del sector privado, que somos los que estamos llamados a tomar el control de esta situación. ¿Cómo seguimos dándole la vuelta al mismo concepto? ¿Cómo encadenamos a los pequeños productores? Bueno, hay que activarse completamente como asociaciones, hay que agruparse, generar un catálogo de oferta, y por su lado las agroindustrias dejar de hacer la transacción más fácil. Es facilito levantar el teléfono y comprarle a un solo intermediario, sino que ya visualizar que el bienestar del campo, de ese bienestar también depende de la sostenibilidad futura de toda la agroindustria en su conjunto. Depende de las circunstancias técnicas. Hay productos que técnicamente no son viables sustituir de corto plazo y no podemos prohibirle a una industria que tenga esas materias primas, sería ilógico. Pero hay productos que sí, que paulatinamente bajo ciertos acuerdos muy claros. Aquí no se trata de hacer una política coercitiva contra las empresas, sino generar el encadenamiento y generar esta corresponsabilidad de parte de ellas para hacer los esfuerzos necesarios y que en lugar de importar se consuma localmente. Como les digo, esto tiene que ver mucho con investigación, pero hay cosas que se pueden hacer de corto plazo, como el tema de la sustitución de la harina de trigo. Nosotros tenemos una industria que la venimos estudiando, que es el tema del camarón, que es el segundo rubro después del petróleo. El camarón ecuatoriano exportó $3.500 millones. El 70% de su costo de producción es balanceados. Y esos balanceados, o sea, estamos hablando de unos $500 millones, esos son fundamentalmente hechos con torta de soya que se importa. Entonces, somos ineficientes produciendo la torta de soya. Es muy cara la local, está al doble de precio, pero tenemos que buscar sustitutos que sean económicamente viables y visualizar esta solución de corto plazo. Para esto se tienen que generar muchos grupos de trabajo, mucha activación de científicos, de la academia, de las ONGs, pero todos bajo una sola lógica, y la lógica es la articulación de las cadenas bajo los mercados locales e internacionales. Yo creo que de corto plazo no. Se hizo un esfuerzo, en el cual estuvo vinculado justo Juan Carlos Urgilés. Se hizo un esfuerzo para evolucionar del Banco de Fomento a Banecuador. Sin embargo, vemos al día a día que todavía ese esfuerzo no se capitaliza concretamente y todavía vemos problemáticas en el otorgamiento de créditos. Lo que pretendemos es hacer un régimen especial completo del otorgamiento de créditos. También se hacía una pregunta sobre el tema de CFN, Banecuador y todo esto. Puede ser que aterrizan como banca de primer piso en una proporción de estos capitales, pero lo que estamos hablando acá es de una nueva política de otorgamiento de créditos emergente a nivel de guerra. No podemos inyectar los recursos bajo el mismo sistema porque caeríamos exactamente en lo mismo. No tenemos nosotros un sistema público eficiente de otorgamiento de recursos. Es mucho más eficiente la banca privada. Si entraría
la banca privada bajo este sistema, bajo estas políticas, con estas consideraciones, obviamente sería muchísimo más eficiente. Y el Ministerio de Agricultura tiene algunas buenas iniciativas como el tema de los CIALCOS, los circuitos cortos, que ahora se han potenciado un poco, pero esto tampoco es de impacto, tiene un 2%, 3% cálculo de impacto a nivel nacional en la economía popular y solidaria agrícola hacia los mercados. Entonces, lo veo muy difícil que a corto plazo despierte una capacidad productiva. Obviamente, necesitamos sentarnos con el Ministerio de Agricultura para hacer el equipo conjunto en diferentes temas en que el MAC tenga capacidades instaladas, como por ejemplo la capacidad de almacenamiento de la UNA. Primero, buenas noches con todos. Javier, muchas gracias por tu invitación. He estado muy atento a toda esta hora y media, un poquito más que hemos tenido, de un análisis muy interesante. Javier, te felicito tu exposición. Venimos del sector agrícola, así que compartimos los criterios. Un saludo a todo el foro. Yo quiero entrar directamente a la vena. Tú decías con claridad, el 95% son pequeños productores que no tienen un encadenamiento productivo para poder comercializar sus productos. El 59% en el sector agrícola existe una extrema pobreza. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos en el Ecuador y la conocemos de cerca. El otro día conversaba con varios productores agrícolas, agricultores, y justamente ese es uno de los graves problemas que termina siendo el costo del kilovatio hora en el sector agrícola y rural no menos de 13 a 16 centavos el kilovatio hora, cuando no debe estar más allá en el 6%, en 6 centavos el kilovatio hora, que es lo que debe ser en estos momentos que se necesita darle un valor fundamental y un valor agregado a la actividad productiva en el agro ecuatoriano. Es una barbaridad las complicaciones que se le da a todo el sector de los agricultores para pedir un crédito, primero una tramitología que le piden hasta la partida de nacimiento de su tatarabuela, y luego para entregarle los recursos ya ha terminado el ciclo de siembra. Es decir, es una desproporción absoluta en materia de seguimiento que se le debe dar al financiamiento, el acompañamiento de la tecnificación que deben tener nuestros agricultores. Y por eso yo tengo una propuesta en específico. Yo considero que debe direccionarse el crédito, no solamente en banca pública, sino también en banca privada como lo tiene Colombia, para que una parte importante de los recursos de lo que es el financiamiento en general vaya obligatoriamente al sector agrícola. Ahora ya todo el mundo empieza a hablar del agro. El agro siempre ha sido importante, nunca debió haber dejado de ser esa fuente de generación de empleo, de apoyo, de dar la seguridad alimentaria, de dar la soberanía alimentaria que necesita el país. Y en tal sentido, Javier y distinguidos miembros de este panel y de este foro, es importante que exista un financiamiento, y coincido y lo venimos debatiendo. Yo he hecho varias intervenciones al respecto en el Pleno de la Asamblea Nacional para que ese financiamiento y ese crédito del sector agrícola sea de un dígito la tasa de interés. Caso contrario, es un fracaso. Yo coincido, no puede superar el 5 o 6% de tasa de interés, porque caso contrario está destinado ese crédito y ese proceso de desarrollo agrícola a fracasar. Tal virtud, yo coincido y he venido hablando en varias ocasiones la necesidad de construir un nuevo modelo económico para el Ecuador, con medidas contracíclicas. No se puede hablar de acciones ortodoxas. Y la mayor preocupación que yo tengo es que una vez que la pandemia salga de las urbes, va a ir directamente al sector agrícola, al sector rural. Aquí en Manabilla está pasando. Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Puerto López, Montecristi, se están llenando de gravísimos contagios de COVID y de fallecimientos, que es lo más grave en este momento. En tal virtud, yo sí quiero abonar a esta discusión, que cuenten conmigo. Me encanta la idea de que se forme aquí un gran equipo, una gran cadena de acciones positivas, propositivas, y aquí les voy a dar una importantísima. Hace un mes presenté a la Asamblea Nacional, mucho antes que el presidente y el gobierno presente su plan de ley urgente, que de humanitaria no tiene absolutamente nada, y lo digo con claridad. Presenté un proyecto que ya ha sido acogido en gran medida, que es un proceso concursal que permita darle un oxígeno a todo el sector privado, siempre y cuando hayan cumplido con sus trabajadores, siempre hayan cumplido con esas obligaciones, para darles 6 meses de respiro, de que no se puedan establecer acciones ni judiciales ni coactivas para que las empresas, negocios, MIPYMES
el sector agrícola puede reactivarse con ese oxígeno, producir esos 6 meses sin tener encima juicios o procesos coactivos que justamente más bien van a matar a la empresa y darle esos 6 meses de respiro junto a su equipo de trabajo y puedan reactivarse. Y aquí viene un tema importantísimo. Yo planteé y aprobamos en la Asamblea y se puso en vigencia cerca de 2 meses atrás, para Manabí Esmeraldas, en una reforma a la Ley de Solidaridad, eliminar ese buró de crédito central de riesgo, justamente para darle un respiro a la gente que hoy día son muertos financieros, como dicen el sector agrícola, el sector comercial, el sector artesanal de Manabí Esmeraldas. Pero ahora, esta pandemia y esta catástrofe es para todo el país. En tanto en cuanto, lo que hay que hacer es tomar nuevas medidas que permitan darle un respiro a todos los sectores, en particular el sector agrícola, y de esa manera establecer una reactivación que coincido en un planteamiento que se hacía hace momentos. Se necesita en este momento un financiamiento de inmediatez, o sea, esto tiene que ser cuanto antes. Yo no sé por qué no se ha ido el equipo económico del gobierno a ver un recurso que lo está dando Estados Unidos, que es un crédito swap de 3.000 o 4.000 millones de dólares, que lo necesitamos tener para ayer. Ese es mi mensaje para ustedes. Estoy a las órdenes, cuenten conmigo. Espero estar en contacto permanente. Si quieren, me gustaría que participen en la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico a la cual me pertenezco para que hagan estas explicaciones que son muy válidas, muy claras, y doy un dato final preocupante. Al día viernes de esta semana, 500.000 empleos habían sido suspendidos a nivel nacional. Cerca de 100.000 trabajos, 100.000 empleos ya están perdidos, liquidados. Y todos los días escuchamos a diario que quiebran negocios, emprendimientos, empresas medianas, pequeñas y grandes. El 78% del sector productivo no aguanta 37 días en esta paralización y lo que se genera son pérdidas terribles para el país y sobre todo ecuatorianos que quedan en la desocupación. Esta es la primera charla, luego vendrán foros, espacios de trabajo, una dinámica muy compleja. Con esto les agradezco nuevamente a todos por dejarme entrar en sus hogares, por los diferentes canales que pudimos activar. Muchísimas gracias y seguimos en este esfuerzo conjunto. Les repito, los países que sobreviven son los que toman acción más rápido y trabajan de forma colaborativa de manera más fuerte. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.